Bienvenidos al canal de Pitágoras Data Science. Mi nombre es Carlos Alberto Álvarez. Soy consultor en proyectos de inteligencia de negocios y capacitador en la herramienta Power BI. En el día de hoy vamos a revisar cómo calcular porcentajes en columnas o filas de una matriz o de una tabla. Y vamos a usar dos métodos. El primero tiene que ver con crear fórmulas en DAX y el segundo método es usando la opción Ver cómo en la casilla de datos de Power BI. Ya vamos a ver cómo es esto. Para revisar esto, vamos a usar una fórmula que es la del porcentaje del total, en donde en el numerador tenemos la suma de las ventas que se calcula en el contexto y en el denominador tenemos todas las ventas. Vamos a ver que van a haber tres escenarios. El primero, todas las ventas, puede ser con respecto a todo, y este segundo escenario puede ser con respecto a las columnas, en donde están todas las ventas de las columnas, y el tercer escenario es con respecto a las filas. Aquí les dejo las formulaciones de cada una de ellas para que las revisen más adelante. Vamos a revisar entonces ahora en Power BI qué datos tenemos. Los datos que tenemos son los siguientes. Tenemos tres tablas. Básicamente las tablas son una tabla de productos. Vamos a revisar la tabla de productos. Los productos son 4. Y aquí tenemos el código del producto y el nombre de cada producto. Los vendedores son 3. Aquí tenemos un código de vendedor y aquí tenemos el nombre del vendedor. Y la tercera tabla son las ventas, en donde tenemos la fecha en que se vendió, el producto que se vendió, aquí tenemos el código, y el valor de la venta y quién lo vendió, cuál fue el vendedor que lo vendió. El modelo de datos que vamos a usar, o que nos corresponde en esta oportunidad, es usando las tablas de productos, vendedores y ventas. Observan ustedes aquí que la tabla de vendedores está relacionada a través del campo de identificación del vendedor, y aquí por la identificación del producto. O sea, aquí en el código del vendedor y aquí por el código del producto. Esto es importante que lo tengan en cuenta más adelante porque es a través de estas relaciones que vamos a construir la formulación. Aunque vamos a tener en las casillas diferentes campos, como por ejemplo nombre, en este caso nombre del vendedor, y aquí el nombre del producto, en las casillas vamos a tener eso realmente. Las relaciones son las que mandan en este caso para establecer las formulaciones. Quiero que quede muy claro este punto porque, aunque ustedes van a ver esto en las casillas, que ya las vamos a ir formando entre todos, realmente la formulación va a través de la relación. Muy bien. El primer escenario que vamos a calcular tiene que ver con calcular el porcentaje con respecto al total. Y para ello vamos a usar en primera instancia la formulación en DAX. Pero antes de traer la visualización, vamos a construir nuestra primera métrica. Nuestra primera métrica dijimos que se iba a llamar. Para esto también vamos a hacer, antes de construir las métricas, vamos a usar una tabla, a crear una tabla solamente para las métricas. Esta tabla vamos a llamar métricas. Y allí es donde vamos a ubicar todas las formulaciones, todas las fórmulas de DAX, todas las métricas que vamos a usar. Entonces, la primera métrica que vamos a usar es la suma de ventas. En este caso, la suma de ventas va a estar con respecto al contexto. Suma de ventas, que va a ser igual a, usamos la función sum, y de aquí vamos a traer de la tabla de ventas, que aquí la tenemos, vamos a traer el valor de la venta y cerramos paréntesis. Ya tenemos la primera métrica construida y ya la tenemos aquí ubicada en la tabla de métricas. Esta la podemos eliminar. Ahora sí. Y tenemos, entonces vamos a ir construyendo poco a poco nuestra tabla de métricas. Muy bien. La segunda métrica que vamos a crear es calcular las ventas de todo. ¿Cómo hacemos para hacer esto? Vamos a traer una nueva medida. Y en esta nueva medida vamos a calcular el total de ventas.
que es igual, vamos a usar la función calculate, que nos pide en primera instancia una expresión que vamos a hacer, va a ser la suma de ventas, que ya la tenemos aquí calculada, y aquí vamos a usar otra función que se llama la función all, que nos permite eliminar todos los filtros que hayan sobre el contexto donde se ponga, en este caso, esta métrica. En este caso, todos los filtros que quiero eliminar es sobre la tabla de ventas. Es decir, aquí le estoy diciendo en otras palabras que me calcule la suma de ventas de todas las ventas, o sea, aquí no va a haber ningún filtro que me interceda para yo poder hacer el cálculo o poder acceder a todas las ventas que tiene esta tabla de ventas. ¿Ok? Entonces le damos Enter. ¿Cómo hacemos para comprobar esto que estamos diciendo? En primera instancia vamos a traer, primero que todo, la visualización de matriz, y en esta visualización vamos a traer el producto, que lo vamos a ubicar en las filas, y los vendedores, que los vamos a poner en las columnas, y vamos a traer la métrica de la suma de ventas. Observan aquí entonces que la suma de ventas de estos productos y estos vendedores es de un total de 2.600. ¿Okay? Tenemos repartido en algunos productos y en algunos vendedores que hicieron algunas participaciones que son justamente lo que queremos calcular. Muy bien. Ya tenemos esta visualización y queremos traer cuánto es la suma de todas las ventas, cuál es el total de todas las ventas. Para eso vamos a usar esta visualización de matriz, la tarjeta, y en esta tarjeta vamos a ubicar el total de ventas. Aquí lo acabamos de calcular, el total de ventas es 2.600 y efectivamente aquí acabamos de calcular que el total de ventas es 2.600. ¿Cómo es otra forma de ver este total de ventas? Este total de ventas también lo podemos poner acá en la visualización de matriz, lo podemos traer acá para que ustedes observen que independientemente del contexto donde esté ubicado el total de ventas, siempre me va a dar el mismo valor, ¿sí? Aquí ustedes ven que dependiendo del contexto, aquí la métrica de suma de ventas, pues suma las ventas de aviones de Carlos A, aquí carros de Juan, y así sucesivamente, coches de Sebas, y así sucesivamente. Ustedes pueden ver que aquí están los totales de ventas de cada producto y cada vendedor, y aquí siempre se va a repetir el mismo valor porque le hemos puesto la función de all, que all elimina todos los filtros que tengamos en esta tabla, y por esa razón siempre me trae el mismo valor sobre la tabla de ventas. Vamos a volver acá, vamos a quitar este total de ventas de esta visualización y listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que queremos es revisar aquí es el porcentaje de ventas con respecto al total. Y aquí sí es muy sencillo porque sencillamente le vamos a decir que con respecto, vamos a crear una nueva métrica que la vamos a llamar el porcentaje de todo. En el porcentaje de todo vamos a tener la suma de ventas dividido entre el total de ventas, que aquí lo tenemos. Damos Enter, ya tenemos nuestra fórmula, y ahora lo que vamos a hacer es duplicar esta visualización y aquí vamos a traer entonces ya no la suma de ventas, sino el porcentaje del todo. Y ustedes observan aquí que entonces lo que ha hecho básicamente es ponerme en decimal el cálculo del porcentaje. Podemos cambiar esto obviamente, el porcentaje del todo queremos que nos lo muestre como un porcentaje, lo cambiamos el formato y de esta manera observamos entonces que podemos revisar
con respecto al todo, que en este ya se dieron cuenta ustedes que el todo es 2600, cada uno de los valores que tenemos aquí ubicados, cada uno de estos valores, ¿qué porcentaje es del todo? ¿Ok? Entonces, esta es una primera opción en donde podemos revisar por producto o por vendedor el porcentaje con respecto al todo, ¿sí? Y aquí en la columna de totales, pues ustedes observan que en el caso de los aviones, el porcentaje de la venta de aviones con respecto al todo es del 34%, carros es del 30.77%, y así sucesivamente con respecto a las filas. Y con respecto a los vendedores, la participación que tuvo Carlos A con respecto a las ventas totales fue del 38.46%, Juan fue del 34.62% y Sebas fue del 26.92%. Entonces, esta es una visualización donde podemos revisar, en este caso, las categorías de aviones y de vendedores en sus porcentajes, tanto particulares como totales. Muy bien, ahora, esto es lo que acabamos de usar, esta formulación de DAX, para hacerlo usando, obviamente, las formulaciones que nos ofrece DAX. Pero Power BI nos ofrece naturalmente otra opción. Vamos a duplicar esta visualización. Y vamos a traer aquí esta segunda, porque aquí queremos ver cómo lo haríamos solamente usando Power BI. Entonces aquí tenemos la visualización en donde tenemos las filas de los productos, en las columnas el nombre, y en valores tenemos la métrica de suma de ventas. Y aquí, por esta opción, nosotros le decimos entonces mostrar valor como, y aquí nos da tres opciones también: porcentaje del total general, que es el que estamos buscando, pero fíjense que aquí también nos da porcentaje del total por columna y porcentaje del total por fila. Entonces, lo que queremos saber ahora es el porcentaje del total general. Le decimos que lo cambie, y fíjense que aquí acabamos de obtener cifras muy iguales a las que obtuvimos con DAX. ¿Okay? Entonces hay dos formas realmente de calcular, en este caso, el total general. Podemos complementar esto un poco más y podemos, por ejemplo, de nuevo duplicar esta visualización y traerla para revisar que con esta otra visualización podemos nosotros tener, tenemos en el eje el producto, vamos a tener en leyenda el nombre, traerlo acá, y con esto vamos a revisar acá la visualización. Con eso ustedes pueden ver entonces que tenemos por la categoría de los productos, por cada una de las categorías, tenemos cada uno de los vendedores con su color para representar entonces en este caso las ventas. Cada una de las categorías de aviones, por ejemplo, la vendió aquí Carlos A, y el segundo lo vendió Juan, y así sucesivamente. Pueden ver ustedes también y complementar la visualización, en este caso del porcentaje total. Esta es una opción que la dejo ahí para que ustedes puedan bajar más adelante este archivo. Esta es la primera opción. Ahora vamos a revisar la segunda opción, que es con respecto a las columnas. Con respecto a las columnas, igual vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver cómo lo haríamos con DAX y ver cómo lo calculamos con Power BI. Entonces, en primera instancia, otra vez traemos la visualización de matriz. Y aquí de nuevo tenemos lo mismo, productos y los nombres. Y aquí de nuevo vamos a tener la sumatoria de las ventas. Esta la podemos duplicar para aquí hacer la formulación con respecto a las columnas. Entonces, con respecto a las columnas necesitamos crear una visualización en donde solamente nos muestre no el total con respecto al todo. Aquí en este caso el total de cada uno de estos no va a ser con respecto al todo, que en este caso sería 2600, sino que si es por columna, el total va a ser con respecto al total de cada columna, o sea, cuál fue la participación, en este caso de Carlos A, con respecto al total.
Juan con respecto al total y Sebas con respecto al total. La idea entonces es que en este caso ya no va a ser con respecto al total general, sino con respecto al total de cada columna. ¿Cómo hacemos esto en Power BI? Usando DAX. Luego entonces vamos a hacer una métrica en donde vamos a llamarla el total por columna, que va a ser el denominador. El total por columna o el porcentaje total por columna, más que el total por columna. El porcentaje total por columna va a ser igual a, vamos aquí a calcular también, de nuevo, la suma de las ventas, sí, sigue siendo así, lo mismo, solo que aquí nosotros vamos a decirle que no es sobre el todo. Fíjense que en la anterior cálculo usamos la función all, aquí vamos a usar la función all except, o sea, quíteme todos los filtros excepto el que necesito en este momento conservar para que él haga el cálculo. Entonces en este caso uso la función all except. Con respecto a la tabla, en este caso es la tabla de ventas. Y dentro de la tabla de ventas lo vamos a hacer con respecto a, si lo queremos con respecto al vendedor, entonces sería el vendedor ID. ¿Okay? Pero aquí tenemos que decirle algo más a Power BI y es decirle también que tiene que ubicar todos estos valores de ventas dentro de la tabla de vendedores que tenemos aquí ubicado, porque fíjense que por eso estamos aquí usando es el nombre y no el ID. Entonces tenemos que decirle que las ventas, todo lo que tenga que ver con el identificador del vendedor, todas esas datos deben estar dentro de la tabla de vendedores. ¿Okay? Paréntesis para el cálculo y ya con esto cerramos. Y de esta manera entonces acabamos de construir la métrica para calcularlo con respecto a las columnas. Vamos a repasar qué hemos hecho. Entonces este va a ser el denominador. Ojo que este va a ser el denominador. Hemos calculado la suma de ventas, que lo hace siempre con respecto al contexto, solo que aquí no va a tener en cuenta solamente las ventas de con respecto a los vendedores, con respecto a la identificación de los vendedores. Y va a asegurarse de que todas estas identificaciones de los vendedores son los que están ubicados dentro de la tabla de vendedores. ¿Okay? Esto es un requisito importante para poder entonces así cumplir con este esquema de relación en donde yo necesito la forma como yo realmente hago este relacionamiento es a través del campo vendedor ID. ¿Okay? Y aquí me aseguro entonces que cada uno de estos vendedores ID estén dentro de la tabla de vendedores con el nombre que estoy justamente usando en la visualización de matriz. Vamos acá y entonces aquí vamos a cambiar, entonces aquí van a ser la suma de ventas, sino que va a ser, ahora sí vamos a tener el porcentaje del total por columna. Este realmente era el total por columna, no es el porcentaje total, sino este total por columna. Por columna. Y ahora sí vamos a hacer la métrica del porcentaje total por columna. Entonces el porcentaje total por columna es porcentaje por columna es igual a la suma de ventas, que la del contexto, dividido entre el total por columna.
Traigámosla acá. El total por columna, que es esta. Perdón, el porcentaje por columna, que es esta. Y ahora vamos a decirle que esto nos lo muestre como porcentaje. ¿Ok? Muy bien. Todo esto de aquí está bien, ya vamos a revisar que efectivamente está bien, pero ustedes van a observar aquí, por ejemplo, de que aquí si ustedes suman estos porcentajes no da 100, esto da mucho más de 100. Efectivamente aquí hay un error en la formulación porque la formulación que hicimos es para calcularlo cuando estuviéramos en este contexto, pero aquí ya estamos hablando del total y aquí ya se sale del contexto, entonces tenemos que controlar que cuando se acabe nuestras variables, en este caso de los nombres de los vendedores, yo tengo que usar otro método para calcular esta columna. Entonces, para eso tenemos que volver otra vez aquí al porcentaje por columna, que es este, donde estamos ubicados, y les tengo que preguntar que si tenemos un valor, use esta fórmula que estamos usando acá. Pero si no hay un valor, significa que ya estamos aquí en la columna de totales y en ese caso vamos a usar la formulación original con respecto a total. Entonces, ¿cómo decimos eso? If, si tiene un valor, usamos la función has one value. Si tiene un valor de la tabla de vendedores, específicamente el nombre del vendedor, si usted tiene un valor en su mano, ¿sí? En ese momento, listo, use la métrica que acabamos de construir. Pero si no tiene un valor, pues en el caso de que no sea, ya haya terminado y tenemos entonces aquí en las filas totales, va a usar la suma de ventas, que aquí la tenemos, dividido en el total de ventas común y corriente. ¿Ok? De esta manera, cuando modificamos esto, observen que aquí se modifican los valores y efectivamente ahora esto sí da 100. ¿Ok? Y efectivamente estos son los porcentajes. ¿Cómo vamos a comprobar que esto que estamos haciendo efectivamente son los porcentajes correctos? Vamos a usar la opción ver cómo que nos ofrece Power BI. Vamos a traer de nuevo a copiar esta visualización. Y esta, aquí, en la suma de ventas, le vamos a decir ver cómo, o mostrar cómo. Le vamos a decir que es el porcentaje del total por columna. Y aquí ustedes observan entonces que los valores que tenemos construidos aquí en cada uno de estos totales efectivamente corresponden al que tenemos acá también en esta otra visualización. ¿Ok? Entonces 34, 62, 34, 72, 30, 77, 30, 77, 15, 38, 15, 38 y así sucesivamente con los demás valores. Son exactamente igual, equivalentes las dos formas de calcular. Con esto estamos aprendiendo a usar las diferentes funciones de DAX para usar otro método justamente cuando no tenemos la posibilidad que nos ofrezca Power BI. Entonces aprendemos con esto a construirlo usando DAX. Por último nos quedan dos temas, uno que tiene que ver con respecto a las filas y con respecto a las filas pues vamos a volver aquí sobre las columnas. Con respecto a la fila estamos hablando de que si hicimos aquí el total por vendedor, ¿sí? Aquí lo hicimos por vendedor, cuál era la participación en ventas con respecto a cada producto. Ahora vamos a hacerlo por producto con respecto a cada vendedor, cuál fue la participación en ventas. Entonces aquí en filas de nuevo llamamos a la visualización de productos y de vendedores y el total de ventas, la suma de ventas,
Aquí vamos a construir entonces algo muy parecido a lo que hicimos por columna, solo que esta vez lo vamos a hacer por filas. Ahora, si muy parecido, pues sencillamente vamos a repasar lo que hicimos en la construcción anterior. Entonces vamos a construir primero el denominador en lo que tiene que ver con el total ahora por filas. Entonces, la nueva medida es el total por filas, que va a ser igual a la función calculate, que vamos a tener la suma de ventas, solo que aquí vamos a usar la función allSet, pero vamos a tener en cuenta el código del vendedor, ¿ok? Perdón, en este caso el código del producto. Entonces, sí va a ser con respecto a la tabla de ventas. Respecto a la tabla de ventas. Y la columna, en este caso, va a ser la columna del código del vendedor. Perdón. El código del producto. El código del producto. Aquí está. ¿Okay? Bien, ahí tenemos el primer filtro, y el segundo filtro, como lo hicimos en el anterior también, es que tenemos que ubicar que todos los productos que tenemos aquí ubicados los vamos a tener también en la tabla de productos. Entonces, las ventas de los productos y los valores de la tabla de producto en este caso. Y en la tabla de productos, el product, la ventas ID en este caso. La tabla de ventas. Perdón, aquí hay un error, porque no es la tabla de ventas, sino dentro de la tabla de los productos, dentro de la tabla de productos, en este caso el Product ID. Tabla de productos, el Product ID. Muy bien. Ahora sí, entonces, vamos a revisar cómo se visualiza esto usando la métrica que acabamos de crear. Entonces aquí, en lugar de tener la suma de ventas, vamos a tener el total. Bueno, no hemos hecho todavía el cálculo del total, el porcentaje del total por fila. Vamos a hacerlo. La nueva medida, el porcentaje por fila. Que va a ser igual a la suma de ventas dividido dentro de la métrica que acabamos de crear, el total por filas. Total por fila, que aquí la tenemos. ¿Ok? Listo. Muy bien. Y ahora sí la llamamos aquí en nuestra visualización para ver cómo es entonces el cálculo de caso por filas. Vamos a ponerlo en formato porcentaje y vamos a verlo un enfoque. E igual, aquí ustedes observan, bueno, aquí observan el cálculo correcto con respecto a cada producto y con respecto a cada vendedor. Pero igual aquí la fila de totales, si ustedes suman esto, no da mucho más de 100%, luego aquí tenemos un error.
Aquí tenemos entonces que decirle que para el caso en el cual tengamos los totales, la forma del cálculo va a ser con respecto al total. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, igual que lo hicimos en el anterior, si tenemos un valor en ese caso, entonces hacemos esta formulación pero si no tenemos un valor, cerrar paréntesis, pegámoslo otra vez. ¿Qué pasó? Si tenemos un valor con respecto a la tabla, en este caso de productos, el nombre del producto, está. Si tenemos un valor ahí, en ese caso hacemos el cálculo de que habíamos tenido originalmente, que es la suma de ventas dividido entre el total por fila. Aquí lo tenemos. Pero si no, entonces hacemos el cálculo con respecto al total. Suma de ventas dividido respecto al total de ventas. Y listo. Bien. Revisemos que efectivamente sea así, 38, 34, 26, esto sí ahora sí da 100. Efectivamente vamos a comprobar que efectivamente nuestros valores construidos con DAX corresponden a lo que veríamos en Power BI. Vamos a duplicar esta visualización, la vamos a traer para acá. Y aquí le vamos a decir que esta suma de ventas la queremos ver como el porcentaje del total por fila. Es decir, que observan los valores 38, 38, 34, 34, 26, 26 y ya las dos tablas son, o las dos matrices son exactamente iguales. Y aquí de nuevo podemos entonces llamar una visualización que nos permita revisar estos totales. Por ejemplo, de esta manera. De tal manera de que aquí tenemos entonces, en el caso de las filas, por cada uno de los productos, como por la participación de cada uno de los vendedores. ¿Okay? Bueno. Por último, vamos a ver cómo podríamos ver exactamente el cálculo de porcentajes usando una tabla. Si tuviéramos, por ejemplo, por producto, vamos a traer productos y traemos sencillamente el porcentaje del todo. Entonces aquí en esta vamos a traerlo grande. Vamos a traer por aviones, entonces, ¿cuál sería el cálculo de la participación de mercado por cada uno de estos productos? Entonces, aquí en este caso lo tenemos que hacer con respecto al todo, que es el que tiene sentido para este contexto. Y efectivamente podemos ver lo fácil que es ya empezar a usar estas métricas en otro tipo de visualizaciones. Les agradezco mucho su atención. Si tienen alguna duda, con mucho gusto la pueden poner en el canal y con mucho gusto se las responderé. Nos veremos en una próxima oportunidad.